La Copa Libertadores es el máximo certamen sudamericano que se realiza cada año, donde van los mejores equipos clasificados en cada uno de los 10 distintos países de la Conmebol, con un sistema que conocemos desde la Prelibertadores, la fase de grupos y el pase de los octavos de final hasta llegar a la ansiada final para conocer al campeón. ¿Pero siempre ha sido así? Acompáñenme a descubrirlo, aquí, en Rincón del Gol. Antes de comenzar, especifico en que lo que se hará es mostrar todos los diferentes formatos que han existido en la Copa Libertadores desde 1960 hasta el presente 2022. Resalto que consideraré como otro formato desde que haya un pequeño cambio, así sea el más mínimo y que no parezca que haya variado tanto a la anterior, siempre y cuando afecte al tema de clasificación a la misma Libertadores, no en su relación con la Copa Sudamericana, y no sea algo excepcional por un motivo externo. Además, mostraremos imágenes de los emparejamientos o de un pequeño ejemplo en específico para hacer más fácil su comprensión. Ahora sí, comencemos. La primera Copa Libertadores, cuando se llamaba Copa Campeones de América, se dio en 1960 y contó con equipos de solo 7 países, agrupándose así desde los cuartos de final. Por ende, uno de ellos tuvo que aleatoriamente ya ser clasificado a semifinales y los otros 6 sí jugaron los cuartos de final, clasificando así 3 más y ahora sí con 4 en la semifinal, eliminándose hasta llegar a los 2 finalistas y el futuro campeón. Como fue un factor repetitivo y que se seguirá viendo hasta muchísimo más adelante, todos los partidos se jugaron a duelos de ida y vuelta. La segunda edición en 1961 mostró un ligero cambio, y es que esta vez participaron clubes de 9 países, por lo que se decidió que hay una fase previa entre 2 equipos aleatorios para que puedan recién entrar 8. Ya con eso estuvieron los 8 clasificados y se enfrentaron desde cuartos de final, semifinales y la final. Sin embargo, notamos que esta edición fue la única donde no se dio la clasificación automática del campeón internacional del año pasado, pues los charrúas clasificaron como campeones de su torneo local anterior. Este se vio en la edición de 1962 cuando nuevamente participaron equipos de 9 países, por lo que fueron a grupos de 3 cada uno a partidos de ida y vuelta, y solo el primero de cada uno de ellos clasificaba a las semifinales, y el cuarto semifinalista pues era el mismo campeón de la edición pasada, y así estaban ya los 4, con lo que se jugaron las 2 finales, y al haber Peñarol de Uruguay y Santos de Brasil empatado en el global, donde no había regla de gol visitante, se jugó un encuentro de desempate. Con ello ya se permitía desde esta edición que pueda haber más de una escuadra por país al mandar algunos a su campeón de liga y a su campeón defensor de la Libertadores. El sistema fue totalmente idéntico en 1963. Este, que se dio en 1964, es totalmente idéntico al tercero, solo que por primera vez participaron equipos de los 10 países sudamericanos de la Conmebol, y al no poder agrupárselos a todos en grupos, hubo una ronda preliminar a partidos de ida y vuelta, entre el país que en ese momento estaba mandando 2 cupos al tener campeón defensor y campeón de su liga, siendo este último el mandado, contra el elenco venezolano que era el nuevo integrante, ganando en este caso el llanero. Ya con eso se repitió todo lo anterior de 3 grupos de 3, donde solo el primero pasaba, las semifinales donde se unía el campeón defensor y las finales. En 1965 se volvió al tercer formato, con la curiosidad que desde ese año cambió de nombre a Copa Libertadores, el que sigue hasta nuestros días. En 1966 y 67 se jugó con un sistema un tanto raro que consistía en que cada equipo mandaba sus 2 representantes a 3 grupos de 6 equipos, y en cada uno de estos estaban los 2 clasificados por país, y en este par de años hubo tanto ausencia de naciones como el no completarse los cupos de los mismos, por lo que pudo ser posible, más ocasionó que haya grupos más poblados que otros. Como sea, pasaban los 2 primeros de estos 3 a las semifinales, donde se sumaba el otro campeón de la edición anterior, por lo que en esta segunda ronda había un grupo de 4 integrantes y otro de 3. Solo pasaban los 2 primeros en ambos emparejamientos y estos jugaban la final. En 1968 se jugó con un sistema de grupos donde en cada uno de esos había 2 equipos por país, pasaban los 2 primeros a segunda fase, con eso pasaba el primero y a estos 3 clasificados se unía el campeón de la Libertadores pasada. Ya ahí estaban las semifinales y se jugaban en 2 llaves de 2 a partidos de ida y vuelta, y pasaban así un par a las finales y salía el campeón. Este se repitió en 1969 y 70, aunque este último contó con la peculiaridad de que en uno de los grupos pusieron uno de 6 en vez de 4, algo de locos, mas me pareció una salida apurada porque en todo lo demás el sistema fue idéntico y por eso no lo pongo como otro formato.
Desde 1971 se jugó un formato que consistía con 5 grupos donde por cada agrupamiento había nuevamente solo cuadros de 2 países, campeones y subcampeones de los mismos, y solo pasaba el primero de los 4. Esos 5 clasificados más el campeón defensor que recién se incorporaba aquí, clasificaban a las semifinales del campeonato, donde eran puestos en 2 grupos de 3 y jugaban a partidos de ida y vuelta, por lo que ahí salían 2 elencos que jugarían las finales y en caso de empatar en las mismas iban a un tercer partido de desempate. Este sistema duró bastante tiempo, hasta 1987. Se podría pensar que era más fácil ser semifinalista ahí y sinceramente he pensado en hacer un video sobre los equipos random por país que llegaron a ser semifinalistas en la Copa bajo esta manera, mas no nos desviemos. En este formato se repitió lo mismo de la fase de grupos, con la diferencia que ahora pasaban 2 por grupo a una segunda fase, que era como unos octavos de final, pero con 5 llaves en vez de las 8 tradicionales. Pasando este quinteto de escuadras, iban a la tercera fase, que eran como cuartos de final con 3 llaves en vez de 4, pues se unía el campeón de la edición anterior de la Libertadores para completarla, y así pasaba el trío de elencos a la semifinal, y el último clasificado, pues el mejor perdedor de los cuartos de final también calificaba para las semifinales y así estaban los 4 clubes. Y luego cada uno se agrupaba en el sistema que conocemos actualmente para llegar a los 2 cuadros que serían los finalistas y donde saldría el campeón. Solo duró en 1988 y cabe resaltar que aquí se aplicó por primera vez la regla de gol visitante, mas solo por esa edición. Desde 1989 se conservaba el mismo sistema en los anteriores formatos para la fase de grupos, 4 clubes siendo 2 de ellos del mismo país. Al ser solo 5 grupos, esta vez pasaban 3 escuadras de 4 a octavos de final, siendo 15 y el campeón defensor de la edición pasada se volvía el 16º participante. Ahora sí, tenían una completa ronda y siendo incluidos oficialmente los octavos de final, pasando luego a cuartos, semifinales y por último las 2 finales. Además, si el empate no se rompía en los 90, iban de frente a los penales para definir a un vencedor en 2 encuentros en lugar de pasar a un tercer definitorio como era antes. Se mantuvo desde el 89 hasta 1997. No obstante, en 1992 hubo una excepción como el campeón anterior estando en un grupo donde ahora eran 5 y pasaban 4, pero no lo pongo como un nuevo formato, pues este fue una excepción que se dio solo por petición del mismo elenco. Un formato que tuvo una novedad excepcional y es que se incluía a 2 equipos mexicanos, por lo que los cuadros venezolanos, que en ese entonces eran la liga de menor nivel en Sudamérica, fueron los sacrificados teniendo que jugar la Copa Pre-Libertadores. Consistía en un grupo de 2 clubes venezolanos y 2 mexicanos, donde cada uno de ellos jugaba partidos de ida y vuelta enfrentando solo a las 2 escuadras del mismo país. Por ejemplo, si eras un club venezolano, jugarías solo a ida y vuelta con otros 2 mexicanos y no enfrentarías a otro elenco llanero. De eso clasificarían 2 clubes y ellos serían los que completarían a los 20 participantes, pasando como siempre 3 por grupo a los octavos, cuartos, semifinales y finales. Solo duró en 1998 y 1999. Con la llegada del 2000 se decidió ampliar el número de equipos participantes a 3 para 7 de los países y a 4 para clubes de Brasil y Argentina, que eran las ligas más fuertes. Los únicos que seguían mandando 2 eran los mexicanos y venezolanos, que solo podían clasificar aún con la previa eliminación de la Copa Pre-Libertadores. El campeón defensor también iba a la fase de grupos y ya no a octavos de final. Con eso, ahora eran 8 grupos de 4 equipos donde se procuraba, a diferencia de años anteriores, que este cuarteto sea de distintos países y solo clasificaban ya no 3, sino solo los 2 primeros a octavos de final, cuartos, semifinales y finales como antes. Esto se dio hasta 2003. Se suprimió la Copa Pre-Libertadores y 2 equipos mexicanos tenían acceso directo al torneo, igual que 3 escuadras venezolanas como el resto de los países, manteniéndose de igual forma Argentina con 4 clasificados. Sin embargo, cambió con Brasil siendo ahora 5. Al haber más participantes, se dividían en 9 grupos de 4 y si bien pasaban los primeros de cada grupo como siempre, no era lo mismo con los 9 segundos. 5 de ellos sí clasificaban, pero los 4 peores segundos jugaban un repechaje emparejados en 2 llaves a partido único, donde el que había tenido mejor rendimiento en los grupos era el local y los 2 ganadores de esta repesca conseguían también acceder a octavos de final, siendo un total de 7 segundos los que pasaban. Con eso ya se tenían a los 16 clasificados a octavos de final, cuartos, semifinales y finales como siempre. Como vemos, solo duró en 2004.
Al año siguiente se implementó uno nuevo donde ahora, al igual que con 5 brasileños, calificaban 5 argentinos. Todos los demás 9 países mandaban 3 representantes. Además, se incluyó por primera vez a la primera fase de la Copa Libertadores, o como es coloquialmente llamada, Prelibertadores, yendo esta instancia los peores clasificados de cada país al certamen, durando esto hasta 2016. Con eso ya pasaban a la fase de grupos siendo 8, pasando todos los primeros y segundos al clásico octavos de final, cuartos, semifinales y finales. Además, aquí empezó a regir la regla de gol visitante desde este 2005, pues recordemos que solo se había aplicado en el 88 y ahora volvía para quedarse, más temporalmente. Hubo una inclusión interesante que fue la del campeón de la Copa Sudamericana desde la edición 2011 de la Libertadores. En contraste, esta no aumentaba un cupo al país que albergaba al campeón. Ejemplo, si tenías 3 cupos y uno de ellos era del campeón de la Sudamericana, pues ese entraba y solo te quedaban 2 cupos restantes. Hubo un formato excepcional y solo fue en 2010. Era totalmente igual al anterior, solo que esta vez pasaban los 6 mejores segundos de cada grupo y los otros 2 quedaban eliminados. ¿Por qué? Quizá recuerden que un año antes hubo la gripe porcina y por ende los 2 clubes mexicanos que habían pasado a octavos de final habían quedado suspendidos. Así que ahora en esta edición se los debía compensar estando clasificados directamente a octavos, ahí contrarrestando el par de cupos que no había para esos segundos. Debido a que los equipos mexicanos se retiraron de forma permanente del certamen sudamericano para 2017, se decidieron aumentar los cupos de todos los países. A todas las naciones se les aumentaba a 4 participantes y a Argentina a 6 y a Brasil a 7. Además, la Prelibertadores pasó a tener 3 partes: la fase 1, donde eran los últimos clasificados de Bolivia, Uruguay, Perú, Ecuador, Paraguay y Venezuela, agrupados en 3 llaves de 2 a ida y vuelta, donde pasarían 3. La fase 2, donde se unían los 2 últimos ubicados de Colombia, Chile, Brasil y el último ubicado de Argentina. Con ello estaban el otro elenco clasificado de los 6 países que tenían otro cupo en la fase 1. Con eso sumaban 16 cuadros emparejados en 8 llaves de 2, pasando este octeto a la fase 3, agrupados en 4 llaves de 2, y finalmente solo quedaba un cuarteto triunfante. Sin embargo, había un consuelo para los 2 mejores cuadros eliminados en la fase 3 de la Libertadores al ir a la segunda fase de la Copa Sudamericana. Y este cuarteto dicho calificaba para la fase de grupos, y esto ya lo conocemos con 8 grupos de 4, donde se procura que sean de distintos países, pasaban los 2 primeros octavos de final, cuartos, semis y finales. Incluso el campeón de la Copa Sudamericana esta vez estaba incluido como un cupo adicional para los grupos. Un premio consuelo se presentaba entonces para los clubes que terminasen terceros de sus grupos y no clasificasen a octavos, pues estos clasificarían a la segunda ronda de la Copa Sudamericana junto a los eliminados de la fase 3. Tenemos que mencionar algunas modificaciones, y es que desde 2019 se reemplazó las 2 finales por una final única en un estadio ya programado. Por último, hubo una variación desde 2021 que consistió en un sistema idéntico al anterior, con la diferencia que ahora los 4 equipos eliminados en la fase 3 de la Copa Libertadores irían a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, y los 8 clubes que quedaron tercer puesto en su grupo de la Libertadores clasificarían a octavos de final de la Sudamericana directamente. Aparte, desde 2022 ya no existe la regla de gol visitante en la competencia. Así, toda la historia de los distintos formatos llegó a su fin con este vigente. ¿Y cuál ha sido tu favorito? ¿Por qué? ¿Cuán fue lo más lejos que tu equipo llegó y con qué formato lo hizo? ¿Crees que con el actual sistema también lo hubiese conseguido? Déjame saber tu opinión en los comentarios y yo con mucho gusto lo leeré. Regálame un like si el video te gustó y suscríbete si te gustaría ver más contenido similar. Nos vemos la siguiente semana con uno parecido, pero de la Copa Sudamericana. Pueden seguirme a través de mi Instagram. Esto ha sido todo por hoy en Rincón del Gol y hasta la próxima.